Shalom, shalom, amados, bendiciones. Bienvenidos a este nuevo tema de nuestro curso de identidad de nuestro bloque 2, que es Tevilá. Hoy vamos a ver qué es la inmersión, el Tevilá, la inmersión en agua, o lo que se conoce desde hace tiempo como el bautismo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es que nosotros, pues, al hacer Tevilá, podemos entender completamente en nuestro corazón de qué se trata esto. Que al bautizarnos, como en general se le ha conocido esta acción, podamos nosotros saber cuál es ese objetivo que se tiene de sumergirse en el agua. Es el por qué y para qué es que el Eterno quiere que hagamos esta acción, que para muchos sería raro, ¿no? O dices, bueno, ¿para qué me sumerjo en el agua y ya? Es como una costumbre de religiosa o algo así, pero no es esto, es que de verdad tiene un significado y que pues tenemos que tomar en cuenta todo esto. En Marcos 16:16 dice que el que tenga emuná, que tenga fe, y fuere sumergido en Tevilá de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. Bueno, la Reina Valera dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ajá, entonces dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, pues será condenado, o sea, el que será inmerso, sea inmerso, el que haga tevilá, ¿ah? Será salvo. Entonces, escuchando este versículo, entonces surge esa pregunta, que bueno, y si no me bautizo no voy a ser salvo, entonces, o sea, si no me sumerjo en el agua y ya solo por eso no voy a ser salvo, o sea, ¿puedo yo ser un buen creyente? Porque, bueno, hay gente que dice creer con todo su corazón, ¿no? Y ser buena persona, pero entonces no basta con eso, no basta con creer y decir, bueno, yo hago todo lo mejor, hago cosas por el prójimo y ayudo a los pobres o ayudo al necesitado, todas esas cosas. Bueno, entonces si no me bautizo, si no me sumerjo, entonces no voy a ser salvo. Entonces hay denominaciones cristianas que incluso pues hablando no solamente del evangelismo, sino en general, ¿no? No sé, dentro del catolicismo, dentro de todas sus ramas, todas, y algunas otras religiones que te dicen, bueno, ya te bautizaste, ya eres salvo, o sea, ya te mojaste y ya eres salvo. Como que este era un compromiso para ser salvo, pero ya lo cumpliste, entonces es suficiente. Y dicen, si quieres pertenecer a esta iglesia, pues entonces tienes que hacerlo. Y pues ahí está, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa? ¿Qué es eso que va dentro de la profundidad del Tevilá que nos va a llevar a la salvación? ¿Qué significa bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene del griego, que es koine. Koine significa baptismos y del latino bautismos significa inmersión. Este verbo bautizar significa sumergir y también puede venir de la palabra bapto, que significa bañarse, teñir o mojar. Entonces, por ejemplo, el bautismo católico es un bautismo en general. Sí, porque está viendo la etimología de la palabra bautismo, que significa mojar. No te habla exactamente cómo, pero te está diciendo mojar. Bañarse, inmersarse, sumergirse, todo esto puede ser bautismo. Etimológicamente es correcto usar esta palabra, pero el problema es que carece de simbolismo. No tiene todo el significado para expresar todo lo que es tevilá. Ajá. O sea, es bautismo, pero no es tevilá completo. El verdadero bautismo del cual nos habla la Escritura no es ese en el que te mojas o solamente tienes un símbolo y ya. Si decimos se bautizó, en la extensión de la palabra estamos, bueno, en realidad estamos hablando que se mojó de alguna manera. Y es correcto usar esa palabra,
pero no muestra esa profundidad en la acción. Ajá, no está mostrando lo que de verdad necesitamos conforme a la escritura. Incluso uno se topa con personas católicas que tienen hijos y que simplemente les quieren bautizar por la costumbre de echarles el agüita, ¿no? Por ahí dicen. O por la costumbre de que pues, somos católicos, hay que hacer fiesta, ¿no? Esto es normal en el mundo normal, en el mundo del diario, ¿no? Pero en realidad no es normal, porque no debería de ser así. No se le da el significado real porque no se conoce. Su significado real viene del hebreo tevilá o mikvé. Y el uso de esa palabra, amados, el uso de esa palabra, bautismo, se puede utilizar para varias cosas, como por ejemplo en Apocalipsis 19:13. En Revelaciones 19:13 dice, estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim. Entonces, ¿qué dice? Una túnica que había sido empapada. Está vestido de un manto teñido en sangre. Por ejemplo, según la Reina Valera, ¿no? Aquí se aplica el significado del griego, de bautismo, que también es empapar. Pero si buscamos en la escritura la palabra bautismo, lo más atrás que nos puede llevar es a Mateo. Cuando existía Johann el Inmersor, Juan el Bautista, que sumergía a la gente en agua. Pero bueno, antes de esto, ¿qué significaba el bautismo? Antes de Johanan, ¿de qué hablaba el bautismo? O sea, ¿cuál es su mayor expresión, ¿no? Bueno, Johanan el Inmersor, o sea, Juan el Bautista, bautizaba a los judíos siendo la mayoría de ellos que no creían en Yeshua. Y de hecho, Yeshua aún ni siquiera había sido sacrificado. Entonces, pues no se hacía tevilá en el nombre de Yeshua en su sacrificio porque no había sido sacrificado. Entonces, tenemos las siguientes preguntas para escudriñar. ¿En dónde en la Biblia dice que se tiene que bautizar sin creer en Yeshua? La siguiente pregunta sería, ¿existe un bautismo antes de que se hiciera el sacrificio de Yeshua? Y otra pregunta es, ¿por qué todos salían como a un ritual a bautizarse con Johanán, Juan el Bautista? Esto tiene que venir desde mucho antes, porque allí Johanán, Juan el Bautista, no explica qué es el bautismo para hacerlo. Les habla del arrepentimiento, pero no les dice más detalles. Solamente venía la gente a sumergirse, venían ellos a hacer tevilás, a inmersarse en el agua. Entonces, ¿desde dónde inicia todo esto? Bueno, vamos a ver desde dónde surge entonces el tevilá. La palabra tevilá no la encontramos tal cual en la Torah. Es un concepto que se fue forjando dentro del judaísmo. Y ese concepto, al traducir al griego, trataron de externarlo así, trataron de darlo a conocer de esta forma. El concepto de tevilá es una limpieza en las aguas ceremoniales. O sea, un ritual de purificación. ¿Pero de dónde viene? Entonces, tevilá significa inmersión en agua y es esa práctica hebrea que se remota a los tiempos escriturales. Pero se puede decir que se ha conservado como una práctica simbólica que permite alcanzar un nivel de pureza. Un simbolismo como por ejemplo en Pesaj, el sacar la levadura de la casa también es simbólico, ya que si podemos hacerlo en lo físico, también podemos hacerlo en nosotros mismos, en lo espiritual y aún en nuestro propio físico. O sea,
cuando dice saca la levadura de tu corazón, ¿no? Y tú te estás preparando y estás luchando para limpiarte de esa levadura que había en tu corazón o en tu cuerpo o como fuera, ¿no? Entonces, eso también es un símbolo, el sacar la levadura de nuestra casa, por eso lo hacemos, para decir, lo puedo hacer en mi casa, también lo puedo hacer en mi vida. Pero en el caso de Tevilá, bueno, es importante que consideremos que el agua es un elemento de juicio y de pureza. Y bueno, vamos a ver por qué. Podemos ver que Tevilá es agua y está generalmente asociado a 3 puntos importantes, que son el juicio, el agente transformador y la purificación. Entonces, el juicio, el agua, ha sido este elemento asociado con el juicio. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos el Mabul, el diluvio. Ajá. Entonces, como agente transformador, vamos a poner un ejemplo, si ponemos un vidrio en el agua después de cierto tiempo, pues se transforma en una piedra. El metal queda oxidado y va a ser transformado, o sea, pasan diferentes cosas que con el agua está transformando, ¿no? Está transformando el elemento. En este caso, transformó el vidrio en piedra y el metal se oxidó. Entonces, después de esto sigue la purificación, la limpieza. En la purificación, bueno, por eso el Tevilá nos va a llevar a estos 3 elementos, porque como vamos viendo también que el Tevilá se le relaciona desde el principio con nosotros, en la escritura, en las diferentes áreas. Bueno, pues el primer juicio, por ejemplo, vemos que fue el diluvio. La primera transformación que vemos a través del agua es la del pueblo en el Mar Rojo también, o Mar de los Juncos. En hebreo, lo que conocemos también como el Yam Suf. Bueno, en el Mar Rojo, ahí todos pasaron por el agua, para pasar de ser esclavos a ser libres. Ajá. Y por eso podemos ver que esta es la mayor transformación del pueblo. Esa transformación hace que pases de un estado a otro, ¿no? Así como hablábamos, el ejemplo del vidrio, ¿no? Que se hace rojo, que se hace una piedra en el agua. Y también vemos este estado de pureza después en Éxodo 19:10, cuando le dice al pueblo, yo me voy a presentar delante de ustedes, yo voy a venir con fuego, y el pueblo tenía que estar preparado y purificándose, sumergiéndose en agua. Incluso dice que entraban con sus ropas, ¿no? Tenían que purificar sus ropas. Dice en Shemot, en Éxodo 19:10, así que Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo hoy y mañana apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. Pero no tenían que quitarse las ropas y lavarlas a mano, ¿no? O sea, tenían que apartar al pueblo. Entonces, en la Torah Emet lo explica de esta forma. Les voy a leer la parte. Anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que se purifique sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas. El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en una mikvé, en una piscina, cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas. Por ejemplo, el agua de lluvia, bueno, la piscina debe contener como mínimo 40 sea de agua, que son aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar, o sea, ríos, manantiales, etc. Y bueno, eso es conforme a la Torah Emet. Entonces, allí en el monte Sinaí, Adonai les habla esto y el pueblo se sumergió en agua
y también sus ropas. Y esa parte de sumergir sus ropas es porque para algunos sería fácil pensar pues voy a entrar al agua, me quito la ropa y entro desnudo, ¿no? O sea, bueno, en aquel entonces en ropa interior, ¿no? Frente a otros. Pero aquí en Éxodo muestra que no tenían que quitarse la ropa y entrar. O sea, tenían que meterse con la ropa y es por eso que hacemos tevilá vestidos. Muchos pensarían que la primera vez que se habla del bautismo, pues como ya lo habíamos dicho un poquito antes, es en Mateo, pero esto es miles de años después, ya que el bautismo ya había sido puesto desde el Éxodo. Parte de este mikvé, tevilá, que el Eterno ordena aquí en Shemot 19, es eso, poder venir para purificarse, poder venir y estar en la presencia de Adonai. Precisamente aquí le dice al pueblo, y prepárense para un periodo de 3 días de no tener relaciones maritales. La idea era eso, purificarse, abstenerse de lo sexual, limpiarse, y de que el cuerpo se limpie delante de Adonai. Y podemos ver que esta práctica del tevilá está relacionada completamente con el agua. O sea, va unido el agua completamente como un simbolismo de pureza. No te dice lávate con agua y con jabón o algo así, te dice el agua. O sea, ¿por qué el agua? Pues porque este es el símbolo de pureza, de dedicación, de transformación. Es un simbolismo que aún de juicio para renunciar y para vencer todas esas cosas que nos contaminan exteriormente. Para presentar un cuerpo limpio delante de Adonai. Así como uno va bañado a su boda o a la fiesta de no sé quién, del vecino, así también uno va, o sea, va bien delante de la presencia de Adonai con mucho más razón, ¿no? No vamos a presentarnos sucios y es muy interesante porque la palabra agua en hebreo se dice mayim y está formada de 2 mem. Lo van a ver allí en la pantalla ahorita. La consonante mem da el valor numérico 40. Y tiene 2 formas completamente diferentes y esta simboliza la sabiduría, simboliza algo mayor, algo que fluye y lleva en su corriente algo que desciende desde el cielo. O sea, su significado es bastante intenso, ¿no? Porque la mem abierta, que, bueno, ya tiene el 40, quiere decir que es algo que se ha derramado para conocimiento de todos, para que todos tengan la oportunidad de ver esto. Y la mem cerrada, que es la sofit, que es la letra final, ¿no? Que allí la ven también cuando se escribe allí en donde dice en hebreo, allí ven ese cuadrito al final de las tres letras, allí está la mem sofit, allí. Entonces, esta es cerrada, entonces esta letra vale 600 y es lo que está oculto, o sea, significa lo que está oculto. O sea, la abierta, el significado de esta letra es lo que se ha dado para conocimiento de todos, y cuando la mem está cerrada significa aquello que está oculto. Entonces, el agua es y simboliza tanto como nosotros no nos podemos imaginar, porque nos da a entender algo que es transformación, como algo en donde hay juicio, aunque son 2 cosas completamente diferentes. Estas 2 letras, o estos 2 significados más bien de la misma letra, son agua. La letra mem significa más allá de solamente purificar, transformar. Y esto lo vemos en la escritura.
todo lo que aparece como número 40 es algo que transforma. Por ejemplo, el Mabul, el diluvio, 40 días y 40 noches. El ayuno de Yeshua, el ayuno de Yeshua, perdón, duró 40 días también. Y aún en esta vida, cuando se llega a los 40 años, se termina un ciclo y ahora pasa al siguiente ciclo, a la madurez, al crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la vida de Moshe, ¿no? Que a los 40 años salió de Mitzrayim. 40 años estuvo en Madián y 40 años en el desierto. Entonces, por eso cuando hacemos Tevilá es un cambio. Es comenzar nuevamente dejando lo otro atrás. Obviamente no todo, no se está hablando de que voy a dejar las cosas atrás y ahora tengo una nueva vida, ¿no? O sea, me refiero en este aspecto de bendición. Ajá, se transforma siempre para bien. Porque Pablo, en la letra de los Romanos, podemos ver que dice en Romanos 6, 1 al 9. ¿Qué dice, amada Cristina? Vamos a leerlo. Sí, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la bondad inmerecida sea mayor? Nada de esto. ¿Cómo podemos los que estamos muertos al pecado seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Tevilá, en el Mashiach Yeshua, lo fuimos en su muerte? Por lo tanto, somos sepultados con él por Tevilá en su muerte, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue llevado de la muerte, así también nosotros caminaremos en una nueva vida. Porque si somos uno con Él en su muerte, también somos uno con Él en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto con Él para que el cuerpo del pecado fuera destruido y que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto es libre del pecado. Ahora pues, que hemos muerto con el Mashiach, estamos seguros de que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach ha resucitado de los muertos para que nunca jamás morir otra vez y la muerte no tiene más dominio sobre él. Entonces, de esto trata la Tevilá, de morir, de terminar, de dejar este ciclo pecaminoso. Y nosotros, al hacer Tevilá, como primer punto, es un ciclo que se termina. Y ahora morimos para vivir con Mashiach, ¿no? Por esta inmersión y subir de las aguas, ¿no? Se termina algo, morimos y después volvemos a vivir en Mashiach. Por esto vemos que nos dice, entonces seguiremos pecando. Pues no. Pero si una persona dice, pero yo sigo pecando, pues sí, pero ya no debe ser deliberadamente. Cioè, puede ser, ¿no? Dice que el justo 7 veces cae y se levanta. Sí, pero no es deliberadamente, no es porque se propone a pecar, no es que está maquinando ahí el pecado, es porque a veces se falla, a veces se cae, pero uno se levanta, pide perdón y se levanta. No porque lo desea, no está en el pecado porque lo desea, sino porque, como dice la palabra, si alguien de repente cayó en pecado. Entonces dice, si mentía, la palabra dice que si alguien mentía, ya no tiene que mentir más. Es un ciclo que se debe cerrar. ¿Por qué? Porque, como lo vimos ya en el tema sobre el temor de Adonai, vemos como el temor de Adonai, el mismo temor de Adonai, hace mantenernos en alerta contra el pecado.
Porque mirando estos versículos, una persona muerta, ¿qué puede hacer? Nada, ya está muerta. No le duele, no puede hacer mano, no se mueve, no hace nada. Entonces tenemos una vida, pensamos en esto, pero cuando morimos ya no podemos simplemente ser y hacer nosotros, sino Mashiach que vive en nosotros. Esto quiere decir morir a nosotros mismos, que uno muera a sí mismo, a las ideas propias, a sus deseos, a sus pensamientos. Se tiene que hacer este tevilá en Yeshua HaMashiach. Y ya no podemos mantener el pecado con nosotros. Y esto, amados, es una decisión. Tenemos que decidirnos de no pecar más. Tenemos que decidirnos de dejar vivir Yeshua, el Mashiach, dentro de nosotros. Y pues hay quien dice también, voy a hacer tevilá porque pues en la iglesia me dijeron de que me inmersara. Esto no es la tevilá de la que nos habla, es la escritura. Esto es cerrar el ciclo y comenzar en Mashiach. Decir, a partir de hoy ya no vivo más yo, sino que Yeshua vive en mí. Es muy importante que hacemos la tevilá no solamente para hacerla. O sea, hay cosas que nosotros hacemos, como entre estas cosas la tevilá, que es importante hacerlo sabiendo por qué lo hacemos, conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, no porque hay que hacerlo, porque se tiene que hacer, no, porque entendemos que se cierra este ciclo de todo lo que hemos vivido antes y se comienza a caminar con Yeshua, con el Mashiach. Y este es el primer punto del tevilá y es el más importante, que pues si lo hacemos de esta manera va a transformar nuestra vida. O sea, este tevilá es para iniciar un nuevo ciclo en el eterno, pero no es el único tevilá y pues no es la única forma y manera de hacer tevilá, porque bueno, además de esto, pensando en lo que estábamos diciendo hasta ahora, o sea, hay personas que lo hacen porque los otros lo hacen. O sea, no se tiene que hacer esto, se tiene que entenderlo. Aún que sea un mandamiento, hay que entenderlo antes de hacerlo. Y vamos a ver qué dice, empezamos con la Torah. Vamos a ver qué dice Levítico 15, del 15 al 16, dice: entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante Adonai por su secreción. Se está hablando de esta pérdida de semen, ¿no? Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Y la palabra aquí, impureza, es palabra que seguramente la conocemos como tamé en hebreo, que lo hemos visto ya en los parashot que hemos concluido el libro de Vaikra. Es algo que pues podemos decir que no está al 100% de su estado normal, que no es apto para hacer ciertas acciones. O sea, hay que entender esta palabra de tamé porque es importante para entender lo que está pasando aquí. No es que es esta impureza, que este mundo como lo venimos ya aprendiendo, sino que es un estado de ser apartado porque uno no es apto, porque no es al 100% completo en esta, situación, en este mismo momento.
Entonces, no es algo sucio, ¿no? En este sentido, sino más bien se trata, pues, de, como le estaba diciendo, de esta separación, algo que se tiene que alejar, algo que está separado, que pues no está completamente en su estado completamente bien. Por esto es necesario que se aleje. Y por esto sirve la tevilá, perdón, nos ayuda a regresar al estado normal. No se debe confundir con inmundo porque no es propio de estar sucio. Entonces, por ejemplo, si pensamos, ¿no? Porque miren esto, si pensamos cuando una mujer tiene un hijo, ¿no? Podemos decir que una mujer que tiene hijo es inmunda, ¿no? Porque la palabra le dice que se tiene que purificarse, pero no significa que ella está inmunda, significa que ella no está apta en ese momento para ciertas acciones, para ciertas actividades. Y vemos en Levítico 12, versículo 5, dice, si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Porque es interesante esto de hacer tevilá después de haber tenido un hijo, ¿no? Porque pues ahí puede surgir algunas preguntas, ¿no? Como después de la nidad se tiene que hacer tevilá, ¿cómo? No, uno no, pues, tal vez no lo entiende. Si nosotros a pensar en esto, que es un tiempo complicado para las mujeres que han tenido un hijo, es una bendición, pero es un tiempo que pues todas las cosas dentro hay un cambio, se están cambiando, hay un cambio en su sistema hormonal, hay dolores, hay cansancio. Muchas de ustedes que han dado a luz saben que puede ser tan difícil, ¿no? Que puede llegar la depresión postparto y esto es tras no saber cómo tratar esta primera fase después del parto. ¿Por qué? Porque hay algo en su espíritu que necesita reavivar, porque dar a luz es como morir de alguna manera, ¿no? Porque es como algo sale de la mujer, ¿no? No está completa, todo este tiempo que tenía el hijo dentro, que estaba todo uno, ¿no? Con el hijo. Después es como se hace un vacío dentro. Entonces, por esto, ella necesita este tiempo para que todo vuelva a lo normal, porque saben, ¿no? Que las mujeres también durante esta fase de que el niño crece, todo se está moviendo, porque el niño empieza ahí a hacerse lugar y empiezan los órganos a moverse. Entonces, después de dar a luz, la mujer tiene que, pues, entrar en la forma normal físicamente, que todos los órganos se empiezan a mover en su lugar, a ponerse en su lugar. Y de esto se trata. De esto se trata, de este tiempo que ella necesita para, pues, volver al 100%, ¿no? Por decirlo así. El Eterno pide que hagamos nosotros como mujeres la tevilá para estar delante de Él, después de haber pasado este tiempo y volver al estado como una mujer se debe estar plena en su presencia. Y sumergirse en estas aguas para volver a renovarse, limpiar y restaurar aquello que no estaba pues en la forma adecuada, porque sabemos que la sumersión en el agua es algo espiritual también. Entonces, por esto
es bueno, ¿no? Como mujer hacer esta tevilá, porque espiritualmente también vuelve, hay algo que cioè el Eterno a través de todo esto le ayuda a volver al estado de como Él quiere, como estaba antes. Aún si pensamos en un hombre, en la expulsión del semen es lo mismo. O sea, la energía del hombre está ahí, sale, y entonces crees que pues tiene toda la fuerza para trabajar. Pues no. Entonces, por esto, por ejemplo, antes de un partido de fútbol, ¿por qué se le pide a los jugadores de no tomar alcohol y no tener sexo? ¿Por qué? Porque no van a tener la fuerza, no están al 100%. Necesitan un tiempo de descanso, de volver como antes, de volver al 100. ¿Por qué? Porque este es el vigor del hombre. Por esto, el hombre no se puede esterilizar. O sea, más bien, por ejemplo, una mujer puede ser esterilizada, pero un hombre no. ¿Por qué? Porque se está cortando el medio que se le dio para dar vida y descendencia, porque también la misma palabra dice que ¿no? Los hijos que salen de tus lomos, hablando a Abraham y a los hombres, ¿no? Porque del hombre viene pues el semen y del hombre viene la vida para la descendencia, porque la mujer no crea la vida 100%. Claro, óvulo tiene vida, pero es la semilla que encuentra el óvulo que da vida, porque viene, y esto viene del hombre. Entonces el hombre no puede matar la vida que Adonai le está dando. Y cuando el hombre da la semilla a la mujer pues en esta relación sexual, le da su vida y por esto pues es necesario que estar en amor. Y después pues por decirlo así, de regresar en el estado normal, tiene hasta el día siguiente para crecer. Y por esto, amados, es tan importante que el hombre no debe estar derramando el semen, ¿no? Por donde quiera, con quien quiera. Aun cuando uno va a donar sangre, hay que pues tener cuidado del que donador no debería estar con muchas parejas, que esto no está bien porque eso mismo afecta la sangre. Y pues no es un donador apto porque no se debe estar dando ahí vida y energía pues en diferentes, ¿no? lugares. Y pues por esto esta parte sexual es muy importante en la vida. Y pues claro, hay mucho más en todo esto, pero que el Eterno nos vaya mostrando. ¿Por qué Elohim hizo que la mujer tenga nidá y a los hombres les mandó a usar tzitziot? Los tzitziot son, como sabemos, para recordar los mandamientos y la mujer vemos que le dio la nidá, ¿no? Esta menstruación para recordarle lo que tiene que hacer. Esto es lo que dicen también los sabios. ¿Por qué? Porque los días de nidá son los mejores días para que la mujer ore, ¿no? Porque se está apartando, tiene que, pues no puede estar al 100%, entonces necesita su tiempo, necesita este tiempo pues también de solitud, ¿no? De soledad para meditar, ¿no? Ore, que pueda buscar, son los mejores momentos de buscar a Elohim y ser transformada, porque es cuando el alma, el cuerpo están ahí hambrientos, ¿no? Es un tiempo pues sumamente espiritualmente que el Eterno creó para la mujer. Y después de esto, hace tevilá para regresar y pues tener toda la fuerza que debe tener. Por esto, ese tiempo tampoco se le permite al hombre no tener relación con la mujer, porque es un momento de separación que el Eterno preparó, como por
ejemplo, en el momento Sinaí, donde dice que en estos días no se va a tener relaciones sexuales para purificarse. Y aún es tiempo como pareja para caminar juntos y cuidarse en este ámbito sexual para poder crecer en el espíritu. Y pues cuando vuelven a estar juntos, que sea todo su perfección, todo en la perfección del Eterno. Y también este tiempo de separación después ayuda a unirse más, ¿no? Porque se extrañan y porque el Eterno ha creado pues de esta manera. Y todo esto es muy importante, ya que pues estas cosas Él las preparó desde el principio. ¿Y para qué los preparó? Para nuestro beneficio y con su propósito, con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Para que pues caminemos y nos purifiquemos y pues que como le estaba comentando, ¿no? Al separarse, unirse de nuevo, nos amemos como matrimonio, que el legame sea más fuerte entre la pareja, entre los esposos. Tevilá, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que nuestro cuerpo va a entrar en el agua para entrar en el conocimiento de Adonai, en purificación de Adonai, para ser transformados, para pasar de la muerte a la vida, de la impureza a la pureza. Y ahí pues hay una transformación y pues aún si se haya fallado, por ejemplo, se sigue siendo impuro en algunas áreas de la vida, pero pues sin embargo se está ahí luchando y caminando, eso es importante, aunque si falla, como le estaba diciendo ahí, aunque como dice que el justo 7 veces cae y se levanta. Y vemos que la Torah dice, limpiarán sus vestiduras y sus cuerpos. ¿Por qué? Porque así como lavamos las vestiduras, así tenemos que purificar nuestra alma. No solamente que se puede ver a simple vista, o sea, no solamente lo que uno puede ver a simple vista, es estar caminando en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque un área es término de ciclo. O sea, una cosa es término de ciclo, pero lo otro es la purificación. Y precisamente la palabra en hebreo mikveh significa cuerpo o colección de agua. ¿Y cuándo aparece esta palabra de mikveh? La encontramos en Génesis o Bereshit, cuando habla de que separó las aguas y les dio nombre. Y dice, y llamó Elohim a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Y esto conjunto de aguas, dice en hebreo, Vaikra Elohim la Yabashah eres ulemikve, Hamaim hara yamim bayar Elohim kitov. La yabasha eres, que significa llamó tierra, y al migve llamó el conjunto de aguas, migve hamaim, mares. Y este conjunto de aguas lo llamó mares. Maim kara yamim. Yam es mar. Yamim es mares. Entonces, el conjunto de aguas, el cuerpo de agua, a esto se le llama migve. O sea, puede ser un río, un manantial, un mar, una pileta donde el agua corre. Esto es migve. Por esto siempre está abierta la llave, ¿no? Decimos siempre cuando tenemos que hacer la tevilá para que el agua esté fluyendo cuando está una pileta. Y el migve sirve precisamente para hacer tevilá. El migve que hacemos cada moadim, pues para aclarar esta parte, es una tevilá para purificación y no solamente para inmersión.
Y la forma de hacerlo y el que se vuelve repetitivo también tiene una razón. O sea, es un ritual en el cual nuestro cuerpo tiene que conectarse a lo espiritual completamente. Y pues no se debe tener nada adherido al cuerpo, joyas, pinturas, pulseras, prendas en el cabello, ni cosméticos. ¿Y para qué sirve el Tevilá? Esta inmersión en el espíritu, para purificación, para purificar nuestro espíritu. Y muchos dicen que hay 3 tipos de Tevilá: en agua, espíritu y fuego. De agua, cuando uno se bautiza en el agua; de espíritu, cuando el Ruach viene en nuestra vida; y de fuego es esta purificación, esta transformación. Y pues las pruebas no son un bautismo, sino que son para producir paciencia, transformar vida, son para conocer a Elohim. Y el Tevilá en espíritu y en fuego son para purificar nuestra alma, para purificar nuestro espíritu. Y pues hacen la misma función, solamente que uno trata sobre presentarse delante del Eterno en cuerpo y en espíritu unidos. Y primero pasa en el espíritu. ¿Por qué? Porque primero viene a nuestra alma para entendimiento, y vemos que entonces fluye pues el agua. Bueno, amados, la vamos a dejar aquí, y pues la próxima vez vamos a continuar y vamos a ver estas cosas que tenemos que hacer también, cómo nos vamos a preparar para hacer la Tevilá y otras cosas más para que lo podamos entender mejor. Espero que le haya sido de bendición, y pues shalom, shalom.